Este video lo estamos haciendo porque es muy sumamente preocupante la forma en que mucha gente eh, ha sido convencida realmente de que, digamos, cuando hablamos de la guerra de Ucrania, pues la víctima es Ucrania, ¿no? Y es verdad, el pueblo ucraniano es víctima, eso sí, porque el pueblo no ha sido tomado en cuenta. Pero el pueblo ni quiere la guerra, ni quiere todo lo que se le atribuye a él. Esto es un manejo del globalismo, el globalismo y los intereses globalistas para los cuales trabaja Zelensky, ¿no? Y en los cuales ha estado metido muy a fondo Estados Unidos a través de los demócratas, o sea, Biden, toda su gente anterior. Ellos han tenido este interés en generar esta guerra y los poderes a los que ellos representan. Entonces, la víctima en realidad es Ucrania. En segundo lugar, y aunque muchos dicen que cuando uno habla así está siendo prorruso, es Rusia la víctima. Porque vamos a entendamos bien, no hay que cegarse. La gente, como digo otra vez, la publicidad, la propaganda es que desatada por los demócratas y por los que pro guerra, los que están a favor de la guerra, que persiguen, por un lado, apoderarse de las riquezas de Ucrania, por otro lado, generar una serie de gastos de los que lucran una serie de burócratas, ejércitos y corruptos que hay en todo el camino, y por otro lado, debilitar a Rusia, finalmente, debilitar a Rusia, porque esa ha sido la estrategia de Estados Unidos desde hace muchos años. Quieren desaparecer a Rusia, han querido, han propuesto eso, y entonces están empujando a una situación insostenible a Rusia, a tal extremo que Rusia, si quiere sobrevivir, o sea, si no quiere terminar de vivir, no quiere morir, acabar, tiene que luchar hasta el final. Y en esa tesitura, en esa situación la han puesto. Y la propaganda que se ha hecho favoreciendo a esos intereses ha sido tan grande como se me ocurre ahorita, como en Alemania nazi, ¿no? Que todo el pueblo se volcó pensando que pues, estaba muy bien todo lo que estaba haciendo Hitler, incluyendo masacrar a los judíos, ¿no? Que todo eso estaba muy bien, ¿no? Y yo encuentro muchas, incluso amistades, ¿no? En Estados Unidos, en otras partes del mundo y acá también en el Perú, desde donde estamos emitiendo, pero en general, ¿no? La gente woke, es la verdad, gente que no está pensando, lamentablemente, que ha sido contagiada por esta ideología, creen pues que un virtuosismo de Ucrania, que hay que defenderlo, pobrecitos, y ese tipo de cosas que no están en juego. Aún otra vez, cuando tenemos que estar de acuerdo en que hay alguien, un gran perdedor acá, es el pueblo ucraniano. Pero ellos no han decidido estas cosas, no han decidido. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, no crean en mí, no crean en mi criterio. Voy a presentar algunas partes del discurso de Jeffrey Sachs, que sabe mucho, mucho más que yo, y que está acreditado mundialmente como uno de los más grandes expertos que hay en geopolítica y conoce muy bien. Entonces, sin más rodeos, sin más que hablar, voy a dejarlos con él en este corto video que realmente explica muy claramente lo que viene a ocurrir. Si me permiten, entonces, en un segundo. Esto fue en 1989, incluso antes de que cayera el muro de Berlín, pero Hungría ya había cortado el alambre de púas. Así que la gente empezaba a ver el principio del fin de la dominación soviética en Europa del Este en 1989. Es importante mantener esa fecha en nuestra cabeza, ¿no? 1989 marca realmente, o debió marcar, un cambio, de hecho, un cambio muy importante, pero no se profundizó, no se llegó hasta el punto en que se debía llegar. Es decir, debió terminar, nos va a decir Jeff Sachs, ahorita lo vamos a escuchar, la OTAN, que no tenía sentido. Si caía el muro de Berlín, es decir, estaba cayendo la Unión Soviética, y la OTAN fue hecha para defenderse, hecha contra, vamos a decir, la Unión Soviética, no sé si para defenderse, pero digamos que fue para defenderse, ya no tenía sentido, porque no existía la Unión Soviética. Entonces debía haber cambiado la política, sin embargo no cambió.
Ese es el gran error. Y ahí comienza, esa es la raíz. Vamos a ver. Este joven dijo que iba a formar un partido político, que se convertiría en líder y que crearía una nueva Hungría. Lo que demostró fue una visión de que somos un gran país que ha sido retenido durante los últimos 45 años y que él ayudaría a liderar el camino. Se trataba de los jóvenes demócratas de Fidesz, creo que esa era la traducción. Y simplemente tenía la idea de que íbamos a avanzar. Era un chico y todos éramos niños en ese entonces. Y se podía ver que había energía, visión, previsión y que se demostró correcto. Sí, y los duros. Entonces escuchaste su análisis, creo, de dónde estamos con la guerra en Ucrania. La elección de Trump basada en parte en su promesa de intentar terminar esto si puede. Viste al nuevo secretario de Defensa decir que no vamos a apoyar la entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Dónde estamos ahora? Sabes, ayer fue el día más importante para la paz en quizás décadas. En realidad, esta guerra en Ucrania resultó de una idea muy mala de los Estados Unidos, tomada en 1994. Era Una idea muy mala. O sea, el origen está en la visión de Estados Unidos, o vamos a decir, la visión geopolítica de Estados Unidos, que se mantuvo cuando no debió haberse mantenido. Y en el 89, y ahora vamos a ver en el 94 y el 92, fechas muy claves, muy importantes. Todo lo que estamos viviendo ahora tiene su origen allí, en el estado profundo, en las ideas que se formularon entonces y se han seguido sustentando hasta ahora equívocamente. proyecto. El proyecto era un proyecto para expandir la OTAN para siempre. Muy malo. En cualquier lugar, simplemente seguir moviéndose hacia el este. No solo a la primera ola, que era el país del primer ministro Hungría, República Checa y Eslovaquia, sino luego moverse hacia el este más cerca de la antigua Unión Soviética. Rodear a Rusia en la región del Mar Negro, llegar hasta un pequeño país en el Cáucaso Sur, Georgia. Era alucinante. Clinton firmó eso en 1994. Se convirtió en lo que llamamos el proyecto del Estado Profundo. Ese es el origen de todo. Entonces estamos hablando desde Clinton en 1994, cuando debió haberse cambiado las cosas, no se cambiaron. ¿Qué? ¿Por qué? Eso es algo que tendríamos que estudiar muy a fondo, muy profundamente, pero se siguió avanzando y avanzando y avanzando hacia el este. No debían haber avanzado. Lo que significa que realmente no importaba quién fuera el presidente, cada presidente vendría y básicamente sería informado. La OTAN se está moviendo hacia el este. Eres parte de ese proceso, así que Clinton lo inició en 1994. Y como dijo el primer ministro Orbán, mencionó brevemente en 1990, el 9 de febrero de 1990, en términos inequívocos, claros como el agua. Los Estados Unidos le habían dicho al presidente Mikhail Gorbachev, la OTAN no se moverá ni una pulgada hacia el este. Y si tienes alguna duda sobre ello, todos los documentos están ahora en línea disponibles. Puedes escudriñar todo. Hans-Dietrich Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, dijo lo mismo. Ese mismo día está en cinta de hecho explicando que no solo me refiero dentro de Alemania del Este, me refiero a cualquier lugar hacia el este. Eso es muy importante. Ese acuerdo al que arribaron entonces se ha roto, y se ha roto muchas veces, ¿no? Por las políticas estas que se quisieron seguir desde el 94, cuando lo correcto hubiera sido lo que se había acordado en el 90, con Gorbachev presente, no moverse más hacia el este en la OTAN. No era necesario, no había por qué. Pero cada movimiento de eso ha sido una provocación. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Una provocación, ¿hasta dónde? Hasta lo que estamos viendo ahora. ¿Qué queremos? ¿Qué más quiere Occidente? ¿Qué más quiere la OTAN? ¿Qué más quiere Europa, Estados Unidos? ¿Qué más quiere? Desaparecer a Rusia. ¿Y qué quiere? ¿Que Rusia se deje? Pues muy mal, equivocado. Clinton, siendo Clinton, y el Estado Profundo de Estados Unidos, siendo el Estado Profundo de Estados Unidos,
Comenzaron este proyecto en 1994. Ya tenían la idea, por cierto, en 1991. 92, tan pronto como terminó la Unión Soviética. Ahora nos movemos, ahora controlamos todo, ahora somos la única superpotencia. Así que esto ha continuado durante 30 años y cada presidente se involucró en ello. Bajo George Bush Jr. se agregaron 7 países más: Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía. Esta cronología que hace Jeffrey Church es realmente muy importante y debemos tenerla en cuenta para analizar el problema y no hablar de memoria, a veces muy infantilmente, de que ha sido atacada Ucrania en sus derechos. No son sus derechos. O sea, no es el problema no son sus derechos. Y no estamos diciendo con esto que no estemos de acuerdo en que el pueblo ucraniano está sufriendo, pero es por un capricho. O sea, el origen está en otro lado. Estoy seguro, estamos seguros, como lo afirma Trump también, lo afirman en este momento los que no son globalistas, los que no están con el Estado profundo, de que efectivamente Ucrania no querría eso, querría más bien la paz como cualquier país. Pero no, pues hay alguien que testarudamente está tratando de imponer una política que no debía, que es contraria a toda razón, a todo criterio razonable, y la quieren imponer y pretenden que Rusia acepte eso. No debe haber sido así. Se continuó avanzando en países y países y países. O sea, este problema no surge en 2022, no surge ahí, surgió muchísimo antes, ni siquiera en el 2014, como algunos dicen, sino mucho antes, tal como lo está diciendo Jeffrey Sachs. Empezó más bien hace más de 30 años. 9 en 2004, luego en 2007. El presidente Putin dijo en la cumbre que está teniendo lugar ahora mismo, la cumbre de seguridad de Múnich, dijo: detente, nos dijiste que no habría expansión, ni una expansión hacia el este, ni siquiera una pulgada. Dijiste, ahora has hecho 10 países, detente, perfectamente razonable, detente. No creo que a nuestro presidente Donald Trump le gustaría mucho ver a China y Rusia construyendo sus bases militares desde América Central. Ya sabes, así es como los rusos vieron esto. ¿Por qué vienes a nuestra frontera cuando nos dijiste que no te ibas a mover? Y había otra cosa que era muy importante en esto, que probablemente es lo más decisivo y casi no reconocido. En 2002, Estados Unidos hizo algo realmente desestabilizador. Y eso es que se retiró unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalísticos. Ese fue un núcleo estratégico para detener una guerra nuclear entre las dos superpotencias, porque lo que ABM había hecho durante 30 años era decir que ambos teníamos disuasión. Tú, si nos atacas, nosotros podemos contraatacar, limitaremos nuestros misiles antibalísticos para que ambos lados mantengan la disuasión. En 2002, Estados Unidos se retiró unilateralmente, sin provocación del ABM. Dijo que no, que ya no íbamos a hacerlo más. Vamos a poner sistemas de misiles antibalísticos en los territorios fronterizos de Rusia. Los rusos dijeron, estás bromeando. Estados Unidos dijo, ¿cuál es tu problema? Hacemos lo que queremos. Así que en 2007, Putin dijo, detente ya. En 2008, George Bush Jr. redobló, como típicamente hacen los estadounidenses, y dijo, está bien, ahora nos estamos moviendo a Ucrania y a Georgia. Eso fue porque ocurrió esta guerra. Pero Ucrania tuvo un resquicio más de vida. Y eso fue... Bueno, atendamos eso, lo que está pasando es todo el tiempo una provocación. O sea, hay que ser conscientes también de eso. Sí, muy fácil es manipular, y se ha hecho manipular a la opinión pública para poner contra Rusia. Yo no estoy defendiendo a Rusia, pero ruso. Pero escuchas cada tontería que se dice, ¿no? Con los pobres ucranianos que tienen derecho. Oye, ¿no? Ellos son todos, de todas maneras son víctimas, es verdad. ¿No? Pero no es por ese derecho, es porque hay intereses económicos en Estados Unidos y en el Estado profundo, que está conformado también por Europa y algunos de sus dirigentes, ¿no? Totalmente progresistas, todo. Cosas que se decidieron mal, muy mal. O sea,
porque iban a llevar de todas maneras una confrontación, es una confrontación nuclear, estamos desafiando a un país que es nuclear, que tiene es una potencia nuclear. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Qué quieren que haga? O sea, es absurdo, es absurdo. Fue que eligieron a un presidente en 2010 que no quería formar parte de la OTAN y el público tampoco quería ser parte de la OTAN. Eso es muy importante. En el 2010 se eligió un presidente en Ucrania que no quería ser parte de la OTAN. Y nadie quería hacer, no les interesaba. No les interesaba porque no querían, sabían que esto iba a terminar en un conflicto. ¿Cómo pues? En realidad es obvia la estrategia, es sumamente agresiva, ¿no? Y luego se ha manipulado, entonces se ha manipulado a puesto a Zelensky para llevar a ese extremo al que hemos llegado realmente, ¿no? Y eso, ese es lo que se reclama, es lo que reclamamos una parte de lo que somos observadores, y menos mal que tenemos a este señor Jeffrey Sachs, realmente que nos está haciendo ver que estábamos en lo correcto. Nosotros observamos ya que estaba mal, pero acá tenemos todos los argumentos, efectivamente, por los cuales podemos llegar a la conclusión de que efectivamente ha habido un expansionismo exacerbado, demasiado obvio y, e irresponsable de Occidente. Hablamos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN, de Inglaterra, y en todo esto, y por eso es errado, es completamente errado tratar de seguir en esa línea provocando una guerra. Por eso es que criticamos a Macron. Realmente está hablando tonterías. Porque sabían que esto es muy peligroso. ¿Por qué entrar en esta situación provocativa? Su nombre era Viktor Yanukovych. A los estadounidenses no les gusta la neutralidad. Pero Yanukovych estaba tratando de ser neutral entre los dos lados, y Estados Unidos jugó un papel bastante desafortunado el 22 de febrero de 2014 en un derrocamiento violento de esta persona. Y ahí es cuando comenzó la guerra. Y han pasado ahora 10 años, y ningún presidente ha dicho la verdad hasta ayer. Por cierto, ayer es un día histórico porque tuvo lugar una llamada entre el presidente Putin y el presidente Trump. Fue la primera llamada. No sabemos si había habido una llamada corta antes entre ellos, pero no había habido una llamada de Biden y Putin con la guerra en curso durante 3 años. Eso también. Jamás quisieron, no tuvieron intención de arreglar, es que no querían. Es que lo que están tratando de hacer, que realmente es cruel, ¿no? Usar al pueblo, es lo que están haciendo. Y con la venia del gran patriota Zelensky, que realmente es un corrupto y mal nacido, malo, ¿no? Perverso, porque ha llevado conscientemente a ese extremo a su país. O sea, los ha convertido en un ejército obligatorio. Sabemos, y lo vemos en las noticias a cada rato, cómo reclutan a los jóvenes para ir a la guerra obligatoriamente. O sea, ha puesto su ejército sin ninguna autorización, simple y llanamente para que sean carne de cañón, ¿no? A ver qué resultado da. Y claro, todos muy bien, felices, porque bueno, lo que tenemos que poner nosotros son armas y dinero, dice Occidente, y lo está poniendo y lo ponen irresponsablemente, muy irresponsablemente. Y por eso realmente Trump está haciendo un trabajo realmente razonable, humanitario, correcto, a pesar de todo lo que dicen sus detractores, que es absurdo, realmente absurdo de lo que lo acusan a él y a los rusos. Y no son aliados, simplemente que es una guerra que es un disparate, que no debía existir, que lo único que está haciendo es arruinarnos a todos y poniéndonos en peligro de una guerra mundial. Pero una guerra mundial atómica, lo que sería catastrófico para la humanidad entera. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Ya bastante han hecho en arruinar y destruir a ese pueblo, diezmarlo al pueblo ucraniano. ¿Por qué? No había llamada, y ahora hubo una llamada, y la lectura desde el lado estadounidense fue excelente. Lo que el presidente Trump dijo en la llamada fue: respetamos a Rusia, escuchamos las preocupaciones de Rusia,
luchamos del mismo lado en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, punto bueno. Por cierto, cierto. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y fue aliada de Estados Unidos. Se dice muy rápidamente, pero sí, 27 millones de personas. O sea, hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Quién ganó la guerra, Segunda Guerra Mundial? Es una pregunta que siempre está encima, flotando. ¿Y cuál debía ser el espíritu? ¿Por qué se creó la OTAN? ¿Para qué se creó la OTAN? ¿Por qué se creó la UE, la Unión Europea? ¿Para qué? La ONU, ¿para qué? Y nadie está funcionando en este momento y están llevando a este extremo, realmente a un extremo. Gente perversa, gente que no tiene principio, gente realmente, y que sabemos que es así. No vengan con Biden, pobre títere. En fin, digamos. El hecho de que no se mencionara durante años y años y años por el presidente Biden y luego el secretario de Defensa dijo ayer la verdad por primera vez que Ucrania no se unirá a la OTAN. Esta es la base para la paz. Esta es absolutamente la base para la paz y no pudieron decir la verdad durante 3 décadas. No pudieron admitir lo que cualquiera de nosotros sabía. Porque he estado en esta región durante 36 años en detalle, me senté con Boris Yeltsin, me senté con Mikhail Gorbachev, pero los estadounidenses no dijeron la verdad públicamente hasta ayer. Eso fue tan provocativo. Era un juego, pensaron que ganarían el juego. No sé cuántas personas aquí juegan o jugaron en su infancia el juego de Risk. Eso es así es como lo tomaron, como un juego, como un tablero. Cuando a la guerra en un tablero de juego, o sea, irresponsablemente, ¿no? Porque claro, es que es muy sencillo cuando tú estás no sé, pues muy acomodado en tu trinchera en algún sitio donde sabes que estás súper protegido, ¿no? En este caso, Estados Unidos está a kilómetros de kilómetros del escenario de guerra y los que se están matando y a los que están sufriendo y los que están aguantando su capricho son los ucranianos que querían la inversa, es decir, que los rusos dejaran. No, pues están pidiendo un extremo que imposible, que nadie podría aceptarlo. Nadie conscientemente en sus 13 podía aceptar tremenda tontería. El juego de Risk era un gran juego para mí. ¿Querías tener tu pieza en cada parte del mapa mundial? Ese era el juego. Cuando tomabas el control de todo el mundo, la hegemonía mundial, los llamamos ahora. ¿Ganabas? ¿Das? Están jugando ese juego hasta esta administración. Así que las 3 cosas más importantes que han ocurrido, en mi opinión, en esta administración hasta ahora. Primero, nuestro nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, dijo la verdad fundamental. Estamos en un mundo multipolar. Primera vez que se pronuncia esa oración. Dijo la verdad. Lo que significa que la mentalidad estadounidense durante 30 años fue que dirigimos el espectáculo. Marco Rubio dijo, bueno, no dirigimos el espectáculo. Vivimos con otros países poderosos. Gran comienzo, segundo y tercero fueron los 2 eventos de ayer. Así que me siento acerca de la paz que esto es realmente algo que ocurrió ayer. Si siguen adelante, sabemos cómo es Washington. Todavía hay cada idea loca pululando. Todavía un proyecto de 30 años no se cae necesariamente en una llamada telefónica o una declaración del secretario de Defensa. Pero es bastante importante que se haya dicho tan públicamente y tan visiblemente. Y por supuesto Europa está en un lío, porque Europa se unió al proyecto estadounidense. Realmente es increíble lo que está diciéndonos y prestemos atención, por favor. Realmente el cambio que se ha notado al reconocer que vivimos en un mundo multipolar es una gran cosa. Se haya reconocido, que lo haya reconocido este gobierno de Trump con Marco Rubio, ¿no? Y también por otro lado dirá Vance que esta es una guerra proxy en realidad. Y es lo que estamos diciendo desde hace rato. Y lo ha reconocido también. Es decir, en la que es como el juego de risa que está diciendo Jeffrey Sachs, ¿no? Es donde están las piezas son los ucranianos, el pueblo ucraniano, todo lo que hace Ucrania, ¿no? Pero es manejado
como si fuera un títere desde afuera, desde una posición privilegiada, donde están todos cubiertos, ¿no? Y con ese lenguaje agresivo que está adquiriendo Europa, ¿no? Y que pretenden, además, ahora, ¿cómo se llama?, condenar al pueblo ucraniano para defender, según ellos, defendiendo sus derechos, pero en realidad están poniéndolos en una encrucijada donde solamente el resultado va a ser la pérdida de todo. Todos estos políticos en Europa están donde están, porque fueron parte del proyecto estadounidense, y ahora Estados Unidos está revirtiendo su proyecto y tú no nos dijiste, y tú no. ¿Qué se supone que debemos hacer? Estamos muy expuestos, y así están completamente desconcertados. Y tengo que decir que se lo dije personalmente a muchos de estos líderes. Y me refiero personalmente, uno por uno, durante años. ¿Te vas a quedar atrapado de esta manera? Porque este proyecto no funciona. No tiene sentido, es un juego para los estadounidenses, pero es vida o muerte para los rusos. Muy importante, un juego para los estadounidenses, pero vida o muerte para los rusos, claro. Los Estados Unidos pueden seguir apostando, es como una timba, ¿no? Como un casino, vas apostando, vamos a ver, vamos, más dinero, necesitamos más dinero, tenemos dinero, pongámoslo, hasta no sé dónde, hasta ahogarle totalmente a Rusia. Pero Rusia no se va a dejar ahogar. O sea, no puede ser, llamémonos el nombre que quiera, cualquier país que fuere, tiene derecho, ahí sí, a defenderse. Y sería un absurdo, tendría que fusilarlo al presidente de Rusia que no aceptara eso. Tiene que defender su país. Lo quieren arrasar, lo quieren desaparecer, esa es la verdad. Entonces lo están obligando prácticamente a usar el último recurso, el recurso que nadie querría usar, que son las armas nucleares. Y eso, entrar ahí es catástrofe segura. Entonces, es razonable, es inteligente, ¿no? Frenar antes para evitar eso. Es lo que no ha querido hacer Biden y lo que no han querido hacer las administraciones anteriores. ¿Por qué? Porque tienen intereses espurios, realmente, todos ellos en torno a eso. Hay mucha corrupción, hay mucho dinero. Están jugando realmente con fuego, al filo del precipicio, pero claro, muy fácil, poniendo el riesgo y los que están sacrificándose son los ucranianos, con ese lenguaje absurdo que han inventado, que son las víctimas y que han publicitado por el mundo entero. Sí, son las víctimas, pero no porque los rusos los han atacado, sino porque Occidente los ha expuesto, les ha puesto en ese papel. Esa es la verdad. Por lo que no puede ser ganado por el lado estadounidense. Es imposible. Y traté de decirles, y nadie en Europa tenía ni la claridad ni el valor para verlo, excepto la persona que me precedió en este asiento, el primer ministro Orbán. Porque él estaba completamente claro sobre esto desde el primer día. Ahora otros están empezando. Pero incluso hasta hoy, los europeos no lo entienden, porque están tan profundamente invertidos en algo que no tiene sentido. Y se han puesto en contrarios totalmente y condenan a Orbán y su posición. No quieren oír. Eso es el wokismo. Realmente un trastorno mental. O sea, tienen una venda en los ojos. No pueden ver porque solamente ven por su lado. Solamente no entienden la lógica de las cosas. No entienden la razón. Están siguiendo emociones y no razones. Razones que son claras, objetivas. Ese es el problema de alejarse de Dios, de no querer someterse a la ley natural, de dar como por vencida la ley natural. No es así, no somos dioses. Estamos jugando con fuego, y si jugamos con fuego nos vamos a quemar. Entiéndanlo. Deberían haber dicho, Rusia es grande, vive cerca de nosotros, cooperemos, así es como se hace. Creo que una de las razones por las que subimos en esta posición. Nosotros, me refiero a los Estados Unidos, pero también Europa, es que hay un hábito de discurso que refleja un hábito mental que es una falta de voluntad para relacionarse con las ideas.
Y en lugar de eso recurrir inmediatamente a atacar a la otra persona en base al motivo. Y viste esto con Orbán. Eres un títere ruso o lo que sea, y fue especialmente hilarante como él explicó. No es lo contrario de un títere ruso. Por supuesto, este país estuvo ocupado por los rusos. Pero también lo ves en los Estados Unidos y hace que sea imposible tener una conversación racional. Así es. El trasero de esto también. No me quejo de eso, pero es como, ¿hay siquiera una cultura en nuestro establecimiento de política exterior? De tener conversaciones racionales hasta el punto de que podemos resolver problemas como este? William Fulbright, y escribió un libro en los años 60 llamado La arrogancia del poder. Y yo era un niño entonces, y leí ese libro como si fuera lo más genial imaginable. Este era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, diciendo que somos demasiado arrogantes para pensar claramente. Fue increíble. Era una persona increíble. Ahora creo que ese es el problema fundamental. No estoy seguro de que lo hayamos superado. Pero tengo que decir que en 1991 tuvimos la oportunidad de paz mundial. Realmente de paz mundial. Ese reloj del día del juicio final de los científicos atómicos, al que me gusta referirme tanto que mide qué tan cerca o lejos estamos de la guerra nuclear, estaba lo más lejos que jamás haya estado en su historia, porque la Guerra Fría había terminado. Pero son tan arrogantes que ni siquiera discutirían durante media hora cualquiera de esto, y no lo hicieron, y tomaron una decisión terrible. Y por cierto, mi punto no es que eso condujera a esto y esto y esto, no. Tomaron decisiones terribles durante los próximos 35 años. Esto podría haberse detenido en cualquier momento. No una cosa llevó a la siguiente. No una decisión estúpida. Luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Tienes que aprender a comportarte de la manera en que te comportas en este mundo. Es con respeto mutuo. Muy importante lo que está diciendo en este momento. Ahora, hay que comportarse con respeto mutuo, pues, la verdad. Y tener en cuenta que estás hablando no es solamente de sacar provecho de dónde gano más todo el tiempo. O sea, el problema es ese. Dios o el dinero, pues Dios entiende la justicia, se entiende las personas, se entiende la humanidad, o simplemente enriquecerme más y sin ningún escrúpulo. Y lamentablemente a eso nos lleva la riqueza. Siempre queremos más, pues estando en la cúspide, vamos a cada vez más hasta ponernos en esta situación tan estúpida realmente. La forma en que te comportas es pensar que no vas a estar más seguro si ellos están completamente desestabilizados. Eso es lo que tienes que entender. Y eso no es tan difícil de entender. Enseñamos eso a nuestros niños a los 4 años. Empezamos a enseñar eso. Y luego de repente si quieres tu pasaporte a Washington tienes que olvidarlo a los 40 o algo así. Y así es como se comportan. Así que ese es mi sentimiento sobre esto, que es solo una especie de arrogancia. Y puedes verlo en esta escritura que encuentro fascinante, volver y ver esta tragedia desplegarse. 1997, otro momento maravilloso. Si quieres ver simplemente la ubris y la tragedia, muy buen libro, bueno en que es perspicaz, libro terrible, en que está todo mal, por Zvi Brzezinski, y muchos de ustedes probablemente lo han leído, llamado El tablero de ajedrez grande, y podría haberlo llamado El juego de riesgo, habría sido un poco más preciso. Pero se trataba de cómo hacer la dominancia estadounidense en el mundo. Y tiene un capítulo sobre expandir la Ucrania, exactamente eso. Y habla sobre Europa y la OTAN expandiéndose hacia el este. La pregunta que se hizo en 1997 es ¿qué pueden hacer los rusos al respecto? Porque están débiles. Y responde meticulosamente, considera, ¿alguna vez se aliaría Rusia con China? Imposible. Nunca sucederá. Nunca sucederá. ¿Podría Rusia alguna vez aliarse con Irán? No, imposible. Eso nunca sucederá. Así que ves como nosotros vemos ahora ChatGPT pensando en voz alta. Está todo ahí. Está todo mal y fue toda la política estadounidense para los próximos 25 años. Eso es tragedia. No tengo dudas de por qué Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia querían unirse a la OTAN.
La pregunta es, ¿qué está haciendo Estados Unidos para establecer la paz? Porque la OTAN no fue una elección de Hungría, Polonia, la República Checa o Eslovaquia. La OTAN es una alianza militar liderada por Estados Unidos, y la pregunta es cómo vamos a establecer la paz de manera confiable. Si yo hubiera tomado esas decisiones en aquel entonces, habría terminado con la OTAN por completo en 1991, cuando esos países solicitaron la OTAN. Les habría explicado lo que dijo nuestro secretario de Defensa, William Perry, lo que dijo nuestro estadista líder, George Kennan, lo que dijo nuestro último embajador en la Unión Soviética, Jack Matlock. Ellos dijeron, bien, entendemos sus sentimientos, pero no es una buena idea porque podría provocar una nueva guerra fría con Rusia. Así es como habría respondido cuando esos países se unieron en la primera ola. No creo que fuera tan trascendental, de hecho, excepto que era parte de un proyecto mayor, y el proyecto ya estaba descrito en 1994. Hay un libro muy bueno de Jonathan Haslam, publicado por Harvard University Press, llamado Hubris, que ofrece una documentación histórica detallada, paso a paso, de lo que sucedió, y realmente vale la pena leerlo. Ahora bien, el punto que realmente quiero hacer es que Ucrania y Georgia fueron demasiado lejos. Entonces, en primer lugar, ¿no? Haber anexado a estos países, ¿no?, a la OTAN fue un error. Realmente no debió haberlo hecho. Pero hay un plan, o sea, había un plan de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, digamos, no Trump, sino Estados Unidos como Estados Unidos, ¿no? Y tampoco vamos a decir Biden, pero sí Biden, puesto que esto ha sido básicamente manejado por los demócratas. Bueno, es un plan de Estados Unidos, de la CIA y de todos. Estados Unidos quería expandir. Tenían la teoría de que de anexar a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Anexarse a todos los países, o sea, sacar a todos los estados que estaban alrededor de Rusia, de independizarlos, entre comillas, ¿no? Pues es algo que obviamente no iba a gustar nunca a Rusia y no le ha gustado nunca, jamás. O sea, lo han puesto en tensión. Entonces sigamos escuchando a Sach. Está justo contra Rusia. Esto es en el contexto de la desestabilización completa del marco nuclear. Esto es en el contexto de Estados Unidos poniendo sistemas de misiles en las fronteras de Rusia. Si escuchas al presidente Putin a lo largo de los años, probablemente lo principal, si escuchas con atención de lo que está preocupado, son los misiles a 7 minutos de Moscú, un golpe de decapitación. Y esto es muy real. Etzminos no solo se asustaría, sino que se asustó cuando esto ocurrió en el hemisferio occidental. Por lo tanto, es la crisis de los misiles en Cuba al revés. Afortunadamente, bien claro, ¿no? En la crisis de los misiles de Cuba al revés. Claro, Estados Unidos realmente protestó y se levantó en la época de Kennedy cuando Rusia puso los misiles en Cuba. Bueno, pues Estados Unidos ahora quiere avanzar en Europa y poniendo misiles, rodándola. Entonces es algo que no podían permitir o no iban a aceptarlo, no les iba a gustar nunca, ¿no? Es lógico, pero entendamos las razones además, porque ha habido muchos engaños en esto. Entonces ahí está la causa realmente. Si uno quiere ser serio, esa es la causa real de todo este problema. Nikita Khrushchev no se levantó y dijo política de puertas abiertas del Pacto de Varsovia, podemos ir a donde queramos. Cuba nos ha pedido, no es asunto de América. Lo que Khrushchev dijo es, guerra, Dios mío, no queremos la guerra, terminemos esta crisis, ambos retrocedemos. Eso es lo que decidieron Khrushchev y Kennedy al final. Eso. Así que esto es Rusia real y consecuente, incluso tragó con mucho dolor los estados bálticos, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Es Ucrania y Georgia y es debido a la geografía, es debido a Lord Palmerston, es debido a la Primera Guerra de Crimea, es debido a los sistemas de misiles que esta es la esencia de por qué hubo esta guerra. Es difícil porque por supuesto aún no tienes una constitución para Europa que realmente sustente una política exterior europea. Y no puede ser por unanimidad. Tiene que haber una estructura en la que Europa pueda hablar como Europa, incluso con algo de disenso.
pero con una política europea. No quiero simplificar demasiado cómo llegar exactamente ahí, pero incluso con las estructuras que tienes, podrías hacerlo mucho mejor negociando directamente. La primera regla es que tus diplomáticos deberían ser diplomáticos, no secretarios de guerra. Eso es muy importante. Los diplomáticos debían ser diplomáticos, porque no están trabajando en este momento los diplomáticos, los secretarios de guerra, los secretarios de Estado, qué sé yo, que tienen otros intereses, o sea, no son gente preparada para buscar la paz. O sea, ¿por qué la paz? Porque una guerra nuclear nadie gana, todos perdemos. Honestamente, eso al menos te llevaría a mitad de camino hacia donde quieres llegar. Un diplomático es un tipo muy especial de talento. Un diplomático está entrenado para sentarse junto con la otra parte y escuchar, para dar la mano, sonreír y ser agradable. Es muy difícil, es una habilidad, es un entrenamiento, es una profesión, no es un juego. Necesitas ese tipo de diplomacia. Lo siento, no estamos escuchando nada parecido. Haré un par de quejas primero. Europa no es la OTAN, como dije. Pensé que Stoltenberg era el peor, pero me equivoqué. Sigue empeorando. ¿Podría alguien en la OTAN dejar de hablar, por el amor de Dios, sobre más guerra? ¿Y podría la OTAN dejar de hablar por Europa y Europa dejar de pensar que es la OTAN? Este es el primer punto absoluto. Segundo, Importante. La OTAN no es lo mismo que Europa, por supuesto. En Europa ya no está, por ejemplo, Inglaterra. En OTAN sí está. Y está Estados Unidos, y está Canadá. Pero Europa no están ellos. Entonces, son cosas distintas. No puede estar mezclada. Pero ahorita está mezclado totalmente. Y dejar de hablar de guerra, eso es importante. lo siento, pero tus vicepresidentes de alto representante necesitan convertirse en diplomáticos. La diplomacia significa ir a Moscú, invitar a tu contraparte rusa aquí, discutir esto no ha sucedido hasta ahora. Así que Eso es una cosa que denuncio ahora. Se han portado como niños realmente, como adolescentes. No quieren hablar. Le hacen el vacío a Rusia. No quieren hablar, no quieren sentarse a hablar. En cambio, Trump siempre ha querido desde el comienzo entrar a hablar, porque tenían que hablar. Tenían que hablar. Si estás en guerra, tienes que hablar. ¿Cómo haces la paz si no tienes? Es más, tienes que hablar, no puedes dejar de hablar. Y lo más importante es llegar a la paz. La guerra no es bueno para nadie. este es realmente mi punto ahora. Creo que Europa debería volverse más integrada y más unificada en los años venideros. Soy un firme creyente en la subsidiariedad, así que estábamos discutiendo. No creo que la política de vivienda sea realmente el problema principal de Europa. Creo que esto puede ser manejado a nivel local o nacional. No lo veo como un problema europeo, pero no veo la política exterior como un problema de 27 países. La veo siendo un problema europeo y veo la seguridad siendo a nivel europeo. Así que creo que las cosas necesitan ser reajustadas, pero me gustaría ver más Europa para cuestiones verdaderamente europeas y quizás menos Europa para cosas que son adecuadamente subsidiarias a Europa a nivel nacional y local. Y espero que tal evolución pueda tener lugar. Sabes, cuando el mundo habla de grandes potencias ahora, hablan de nosotros, Rusia, China, incluyo a India, y realmente quiero incluir a Europa, y realmente quiero incluir a África como una Unión Africana, y quiero que eso suceda. Pero notarás en la lista que Europa no aparece ahora mismo, y esto es porque no hay una política exterior europea. Bueno, muchas gracias, profesor, por este discurso muy valiente y muy claro que ha dado.